Bien, hermanos, nosotros estamos ya en la temporada para nuestra organización como iglesia. Vamos a hablar bastante sobre qué significa ser iglesia. En parte es para ayudar a que saquemos de la cabeza que todo ese proceso de organización de iglesia es meramente un tema burocrático. Tiene muchísimo que ver con nuestras vidas privadas, con nuestras familias, tiene mucho que ver con la sociedad. Así que cuando nosotros hablamos de ser iglesia, estamos hablando de quiénes somos nosotros. Y de eso vamos a conversar un poco en esa mañana. Primeramente, para comenzar nuestros temas sobre qué significa ser iglesia, les quisiera preguntar, ¿qué piensas tú sobre lo que estamos haciendo acá? ¿Qué es eso? ¿A qué viniste? ¿Qué esperas que pase? Estamos aquí en un encuentro con un grupo diverso de personas. ¿Cuál es la expectativa de que te pase a ti al salir de acá? Yo creo que muchas veces no nos hacemos esa pregunta. Y a veces imaginamos que ir a una iglesia es un ejercicio en sí mismo y que el hecho de estar ahí sirve para hacer bien, sirve para que me vaya bien en la vida, no sé. El punto es que nosotros debemos cuestionar nuestras motivaciones, nuestras intenciones. Porque cuando nosotros identificamos cuáles son nuestras reales motivaciones y nuestras reales intenciones en cada cosa que hacemos, podemos hacer esto mejor. Quizás todavía no sabes a qué viniste, pero de igual manera hay en el corazón una comprensión de lo que yo imagino que sea eso. Queremos que todos nosotros al participar de este culto pueda aprender lo que el culto significa. ¿Por qué hacemos culto? ¿Por qué adoramos a Dios? Es muy importante cuestionar todo eso para poder entender de qué manera podemos hacerlo de forma que agrade a Dios y que sea efectivamente productivo para nuestra vida. Para eso tenemos que comenzar desde el inicio, para cuestionar nuestras motivaciones. Tenemos que comenzar desde el principio de todas las cosas. Y es eso lo que vamos a meditar en esa mañana. La Biblia comienza así. La Biblia comienza con esta frase. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Parece una frase muy sencilla. Seguramente usted puede decir, pastor, yo sé todo sobre ese texto. El texto dice que Dios creó todas las cosas. Sí, estoy de acuerdo. Ok, fin del sermón. Pero en esta frase está un elemento fundamental, fundacional, no solamente para entender el resto de la Biblia, sino que para que tú puedas entender qué es lo que viniste a hacer aquí ahora. Y más, qué es lo que estás haciendo con tu vida. Porque no sé si te diste cuenta, los años pasan así, volando. Ayer tuvimos la alegría de celebrar el matrimonio de una joven de Viña del Mar, de la primera de Viña del Mar. Cuando yo llegué a Chile, ella estaba no era Prodiquís que se llamaba, pero en el departamento infantil. Y hoy ya es una mujer adulta que se casó. El tiempo pasa así. El tiempo pasa volando. ¿Qué estamos haciendo en nuestras vidas? Para entender eso, yo tengo que volver al principio. Ese texto es el inicio de la Biblia y es muy importante entender, Dios es muy inteligente, ¿amén? Dios es muy inteligente. Y Dios pensó, ¿cómo voy a empezar a explicar para el ser humano cómo el mundo funciona? Y Dios decidió comenzar así. Es importante entender, porque en ese texto lo que encontramos es Dios explicando cómo el mundo funciona. En ese versículo encontramos todo lo que necesitamos para entender, no solamente el resto de la vida, como el resto de la Biblia también. Cuando Moisés escribe ese texto para los hebreos que estaban ahí en el desierto, Moisés estaba con la intención de que
por medio de la explicación de cómo todo comenzó, ellos pudiesen abrazar la visión de Dios, de la vida, de cómo la vida realmente es, contrarrestando todas las ideas idólatras y todas las otras teorías que existían ya en aquella época sobre cómo el mundo funcionaba. Porque ustedes saben bien, ahí en Egipto había muchos dioses. El del río, el de las avispas, el dios del cielo, en fin, lo que vemos acá es Moisés tratando de explicar cómo realmente todas las cosas comenzaron. Así comenzó todas las cosas. Y es importante porque aquí Moisés quiere revelar qué tipo de Dios es ese que se apareció a Moisés y que está diciendo que les voy a sacar de Egipto y les voy a hacer de ustedes un pueblo. ¿Qué tipo de Dios es ese? ¿Qué tipo de Dios es ese que nosotros nos reunimos acá para cantarles alabanzas, para hacerles oraciones, para escuchar su mensaje? ¿Qué Dios es ese? Y él comienza revelando Dios así. Génesis 1, entonces, es el fundamento para repensar todas nuestras relaciones, todos nuestros proyectos, toda nuestra historia, porque tu historia comenzó en Génesis 1:1. El comienzo nos ayuda a entender el ahora y el futuro. Por lo tanto, ¿qué dice ese texto? ¿Qué dice Génesis 1:1? Pese a ser tan pequeño, tiene mucho contenido. Y el contenido parece ser relativamente obvio. El texto comienza simplemente con esa expresión, en el principio. De hecho, ese es el título del libro en hebreo, y que los griegos al traducir al griego el Antiguo Testamento mantuvieron, pero en griego, Génesis, en el principio. El libro de los comienzos. Cuando nosotros vemos aquí ese texto, vemos que él comienza con una marca temporal. Dios inicia el relato marcando el cuándo. Y es interesante porque no es el principio de Dios, es el principio nuestro. Esa definición, esa marca temporal, es para que nosotros ubiquemos en el tiempo lo que pasó. Es para nuestra comprensión, para que nosotros entendamos en el principio. Y es importante porque funciona como punto de referencia para entender toda nuestra historia. Mucho se ha investigado en la ciencia sobre cómo el mundo comenzó, cómo comenzó la vida. Y aquí es Dios diciendo cómo la vida comenzó así. No solamente es nuestro inicio, pero fíjense que es el inicio de todas las cosas. Y voy a repetir eso una y otra vez porque muchas veces imaginamos la Biblia como un libro únicamente de religión. Y la Biblia comienza explicando cómo todas las cosas funcionaron y no solamente la religión. Tiene que ver con todo y no solamente conmigo. Tiene que ver con todo y no solamente con mi subjetividad. Y es importante entender que Moisés aquí lo que quiere demostrar es que todo comenzó así, de manera que ningún otro relato que explique el inicio de las cosas es verdadero. Ningún otro relato que explica cómo tu vida comenzó es real. Es así como tu historia comienza. Y toda narrativa de origen, ojo con eso, toda narrativa de origen tiene el objetivo de construir o de ayudar a entender nuestra identidad. Para que ustedes puedan entender plenamente cómo yo pienso, ustedes tienen que tomar como punto de partida el hecho de que yo fui criado en una cultura diferente, en la cultura brasileña. Ese dato de origen cambia la forma como yo soy porque está vinculado a mi identidad. Lo mismo pasa con los mexicanos, ¿cierto? ¿Por qué no tienen ningún atado con el ají y se le echan ají, no les pasa nada? Porque hay un elemento de origen ahí. ¿De dónde vienen ellos? No solamente que han aprendido desde niños, pero hay toda una tradición, una cultura, una historia. Hay una historia por detrás y toda la historia tiene que ver con un inicio.
para que tú puedas entender qué tipo de gente eres tú, tienes que volver al inicio. Pero no solamente al inicio de tu papá y de tu mamá, de tus abuelos, árbol genealógica, lugar de nacimiento. Para que puedas entender al ser humano, tienes que volver a ese inicio. Y es eso lo que Dios quiere, que entendamos quiénes somos como raza, como creación. Y ahí encontraremos nuestra real identidad. Todo fue construido a partir de ahí. Y es importante entender eso, que ese inicio no solamente apunta a nuestro pasado, pero también apunta hacia un destino. Porque el inicio da el tono. Yo soy pésimo para la música, pero yo sé que hay un tono, ¿cierto? A lo cual valientemente desafiamos cuando queremos cantar, ¿no? Entonces hay un tono y el tono va a armar una ruta que todos los demás acordes van en línea con eso. ¿Estoy equivocado? Es eso, ¿no? En línea con eso. Cuando Dios crea el ser humano, cuando Dios crea todas las cosas, y cuando Dios dice desde el principio, en el principio fue así, Dios está aquí dando el tono en el cual toda la creación tendrá que ser construida. Y es muy hermoso porque cuando Tolkien va a describir la creación del universo en el libro del Silmarillion, él en esa, obviamente que es una novela, ¿no? Él va a poner en formas musicales. La música, y por medio de la música de los seres, se creaba la realidad. Haciendo vínculo con eso, el tono que Dios da marca el futuro de todas las cosas. Por eso debemos volver al inicio, al principio, porque en el principio descubrimos la importancia del origen para definir nuestra identidad. Tú estás aquí, sentado, para adorar a Dios, porque eso tiene mucho que ver con qué tipo de persona tú piensas que eres, qué tipo de persona quieres ser, quién supuestamente es Dios y qué supuestamente debemos hacer hacia Él. Identidad. El texto comienza así, pero el texto avanza y dice, en el principio creó Dios. Es hermoso ver la sencillez, pero la intencionalidad de la construcción. Porque en el inicio de todas las cosas, el personaje principal de toda la historia surge. El sujeto de la acción aquí es Dios. No es el mundo ni la creación, sino que Dios. Dios creó. Y el texto aquí en el hebreo, es como podemos traducir para el español, es de una acción completa en el pasado, un pretérito perfecto, un pretérito acabado. Él creó. Y una acción activa. No dice, el mundo fue creado por Dios. Porque si dijera así, el mundo sería el sujeto. Un sujeto que sufre la acción, pero sujeto. Aquí no, el sujeto es Dios. Dios es el autor de toda la acción. Y es eso lo que Moisés quiere que la gente entienda ahí. Él quiere mostrar acá la centralidad de Dios y cómo la centralidad de Dios es fundamental para entender toda la realidad. Toda la crisis humana del corazón, de la mente, reside en el hecho de que hemos sacado a Dios del centro de nuestra existencia y hemos puesto cualquier otra cosa, nosotros mismos, otros objetivos, otras personas, y de ahí viene la causa de toda la confusión humana y también de todo pecado. Lo que Moisés quiere mostrar al pueblo es que todo existe porque Dios tomó la decisión de hacer con que exista. ¿Y por qué Dios creó el mundo? Por dos razones. Una, porque Él puede. Y solo Él puede hacerlo. Dos, porque Él quiso. Punto. Lo que Moisés quiere mostrar es que solo Jehová es Dios. No existe ninguna otra divinidad. Nada, cero. No, que los egipcios, hay problema de ellos. Eso no es verdad. No, que los babilonios, los sumerios, no.
Solo Jehová es Dios, porque solo Jehová creó. Y fíjate que crear es, como hemos dicho ya, no solamente hacer como construir un objeto, pero es necesariamente también asignar a esto creado un propósito. A veces tenemos la percepción de que Dios creó el mundo, dio cuerda y dejó funcionando bajo leyes naturales. Y eso no es así. La idea de que Dios creó todas las cosas significa que Él es el dueño y el dador de significado, vida, propósito, identidad, continuamente para todas las cosas, de manera de que ninguna de esas cosas pueden seguir existiendo si Dios no sigue dando a estas cosas vida. El hecho de que Dios creó a ti y a mí significa que cada latido de tu corazón es controlado por Jehová. Y ningún latido tendrá un ritmo diferente si Él no lo decide así. Eso es creer que Dios es creador. Él es el mentor intelectual y práctico de toda la existencia. De manera que todo tiene que ver con Él. Todo. Las finanzas, la salud, el sexo, el Estado. No existe tal cosa como que eso es religión, eso es ciencia. No existe. Dios inventó todo. Y Dios gobierna por todo. Y yo no puedo fragmentar en mi vida áreas donde Dios manda y áreas donde no. Él es el que gobierna todas las cosas. Y Moisés quería insistir para que el pueblo entendiera, Él es el único Dios. Solo hay un Dios. Él quería dejar en evidencia el dominio absoluto de Dios por sobre todos los dioses. Y ese dominio no es porque Dios es más fuerte que ellos, que Dios les ganó en la batalla. Ay, que Dios derrotó a los dioses de allá y por eso es el mayor. No. Dios es el mayor porque Él es el único que hay. Él no entra en competencia con otros dioses netamente por el hecho de que otros dioses no existen, técnicamente hablando. Puede que usted crea en su corazón y se imagine cosas, pero físicamente, concretamente, no existen. Eso es lo que nosotros tenemos que entender. Y eso tiene un profundo impacto, como vamos a ver al final, en la forma como nosotros vivimos. ¿Qué significa para nosotros? Primeramente, que Dios es inescapable. Nosotros vivimos en la casa construida por Dios. Y seguramente usted ya escuchó eso en su casa. Mientras usted vive en mi casa son mis reglas. ¿Alguien ya escuchó eso? Que levante la mano. Ahí, sí, ahí, ¿viste? Honesta, porque yo sé que ustedes han escuchado también, ¿cierto? ¿Qué significa eso? Nosotros vivimos en la casa de Dios. Dios hizo el mundo, hizo a nosotros y gobierna por sobre todas las cosas. Por lo tanto, ¿cómo escapo de Dios? Yo no tengo la opción de creer o no en Dios. Porque Dios es inescapable. Él me hizo. ¿Cómo no voy a creer en el que me hizo? Es imposible. Eso es un punto. Dios es una realidad obligatoria. Entonces, yo no creo en Dios porque me gusta o no creo en Dios porque me hace bien y no adoro a Dios porque eso me hace sentir mejor. Eso es una obligación fundamental del ser humano. Dios debe ser adorado porque solamente Dios es Dios. Dios es el creador de todas las cosas, el que diseñó a ti, a mí, al mundo, el que diseñó las reglas, el que inventó la ciencia. Él es el que está por detrás de todo eso. Él creó todas las cosas. Significa también que si Dios es el centro de la historia, Dios debe ser también el centro de mi vida. Y toda mi vida debe girar alrededor de quién es Dios, de lo que quiere Dios. Porque para eso yo fui inventado, para eso yo fui creado, para eso yo estoy aquí en ese mundo, en ese planeta. Ese es el propósito por el cual existes. Por eso es que Dios te ha dado vida, esa posibilidad de poder respirar en ese momento. Y decir estoy vivo es una dádiva de Dios, porque esa vida es de Dios. Los pulmones, bien o mal cuidados que tenemos, son propiedad divina.
No está así literalmente, pero literalmente lo que dice la Biblia es que encontramos en cada aspecto, en cada célula de nuestro ser, el timbre de pertenencia de que eso fue hecho por Dios y le pertenece. Como en instituciones públicas donde uno encuentra los muebles y tiene una etiqueta, ¿cierto?, del inventario que le pertenece a la universidad, le pertenece a la empresa. Propiedad de Dios. Y yo tengo entonces que entender que mi vida debe girar en torno de Dios. Pero también hay un aspecto positivo, más que todos esos otros, ¿no? Pero un otro aspecto que es la seguridad. Si Dios me creó, yo puedo estar seguro de que si el mundo en el cual vivo no pende de un hilo. Y no depende de que cualquier loco ahí con sus poderes, con un botón, apriete y se acabe con el mundo. Porque yo sé quién controla el mundo. El mundo está en las manos de Jehová. Y Jehová tiene un plan. Y al contrario de los poderosos de nuestro tiempo, Dios es bueno. Y Dios es justo. Por lo tanto, creer que Dios creó y gobierna todas las cosas me da paz. Me da paz. Y yo puedo descansar en su gobierno, porque sé que es un gobierno de amor, es un gobierno de justicia, con tanto que yo me someta a su gobierno. La Biblia dice que Dios creó cielos y tierra. Interesantemente, no dice simplemente todas las cosas, pero utiliza esa expresión cielos y tierra, que es una expresión muy interesante porque de cierta manera lo que quiere decir es el cosmos, es decir, todo lo que podemos considerar como cosas que existen. Pero también expresa no solamente la totalidad de todas las cosas, tanto materiales como espirituales, pero también la diversidad, mostrando que Dios no es el Dios solamente de las cosas celestiales o el Dios solamente de las cosas espirituales. Y que esas cosas aquí, bueno, eso creció por sí mismo y Dios no le da mucha importancia a eso. Lo importante es lo inmanente, lo espiritual, lo sobrenatural, lo místico. Eso es ese es el rubro de Dios. La caja chica la manejamos nosotros. Pero no es así. La Biblia dice que Dios creó cielos y tierra, todas las cosas. Y más, en los Salmos va a mostrar que Dios es quien por su voz hace con que el hielo se derrita. Y uno va a decir, no, pastor, ¿quién hace con que el hielo se derrita? Es el calor, porque es agua en un estado sólido. Y con más calor él se derrite, ¿cierto? Pero lo que dice la Biblia es que el mundo no es gobernado meramente por leyes naturales autómatas. Es la voz y el poder de Dios que gobierna incluso todas estas leyes, que fueron inventadas por Él. Él inventó esa cuestión. Él inventó el agua. Y nosotros estamos aquí queriendo decir a Dios, no, Dios, eso funciona así. Como si Dios dijera, a ver, enséñame más. Eso fue lo que Dios comentó y discutió con Job. Cuando Job estaba enojado de por qué y eso, y el Señor dijo, ok, vamos a conversar entonces. ¿Dónde estabas tú cuando yo separé las aguas del mar y la tierra firme? Cuéntame si eres tan sabio. ¿Dónde estabas tú cuando formé las montañas y las cordilleras y creé los animales? Háblame más de tu sabiduría, estoy impresionado. Nosotros actuamos así todos los días, porque actuamos como que si supiéramos cómo llevar adelante nuestra vida. No, si el Señor no sabe, yo sé. Y nosotros clamamos a Dios para que Dios nos ayude en nuestros planes, porque estamos convencidos que nuestros planes son superiores. Y nos olvidamos de que Él creó no solamente a mí, sino que a todo lo demás. Yo no tengo idea de dónde estoy, a menos que le mire a Él y Él me ponga en perspectiva. Y esa idea de perspectiva es muy importante.
Ustedes han visto esas fotos. Yo nunca he ido a París, pero la gente va y saca una foto así, con la manito así, ¿cierto? Y al fondo, la Torre Eiffel, ¿cierto? Y uno dice, wow, está sujetando, ¿no? Obviamente que es un juego de óptica y de ilusión de óptica. Es un juego de perspectiva. Si usted va y saca una foto lateral, parece una persona así como un tonto, así como en medio de la nada, ¿cierto? Y allá lejos está la cuestión. Perspectiva. La perspectiva me ayuda a entender mejor la realidad. Dios nos da la perspectiva de tu realidad. Quizás la causa de tus crisis, de tus angustias, de nuestros pecados, es porque hemos perdido la percepción, la perspectiva de que Él creó a ti y a todo lo demás. Pero es hermoso, porque esa creación muestra que todo lo creado es uno, inferior a Dios. Ahí está la separación clásica, creador y criatura. Todas las cosas, incluso las que inventamos en nuestra cabeza, está en la categoría de creación. Y Dios solito está en la categoría de creador, nada más. Él rayó la cancha y dejó clarito, mira, así que funciona. Todo es inferior a Él. Por eso Dios no tiene competencia. No existe esa idea del bien y el mal que van a luchar y van a ver quién va a vencer al final. Dios no pelea con nadie porque nadie está jugando en su liga. En la liga de Dios Él está solito. Pero también lo que muestra aquí es que todo que existe es relativo a Dios, porque todo tiene origen en Dios. Por lo tanto, todo para ser entendido tiene que ser entendido a partir de la perspectiva de que Dios creó. Y yo no puedo entender nada perfectamente, sino parto de ese principio, de que Dios es el originador de todas esas cosas. También debo entender que todo fue pensado por Dios. Dios pensó en eso. Dios gastó, podemos decirlo así, ¿no? Como si Dios hubiera gastado tiempo en eso. No fue así algo, porque uno dice, Dios creó todo de la nada, como si la ausencia de esfuerzo por parte de Dios implicara en una ausencia de preocupación y lujo a los detalles. Todo lo contrario, es exactamente su gloria, del que Él puede crear lo más complejo con el mínimo de esfuerzo. Mínimo de esfuerzo. Y a veces nosotros estamos ahí luchando para quitar una mancha del mueble, ¿no es cierto? Y nos sale y nosotros a veces ponemos un florerito arriba para ver si pasa piola. Porque el esfuerzo no nos da el suficiente como para resolver. Pero Él tiene esa gloria de crear todo lo complejo, lo más absolutamente complejo, con la más absoluta facilidad. Y todo también es gobernado por Él. El mundo no es una máquina creada para girar solita, así como que funciona naturalmente. El naturalmente es Dios actuando. Entonces, cuando piensa en algo natural, es Dios actuando. Porque la naturaleza, lo natural, viene de la vida provocada por Dios. Dios no solamente dio el start en el mundo. Dios es la energía que hace con que la rueda siga funcionando, siga girando, siga existiendo. Y eso es hermoso. Él es el motor por detrás de todas las leyes de la naturaleza, de todo intelecto, de toda ciencia. Nada escapa de su control. Sin Dios todo se desmorona. Por eso que Génesis 1:1 nos recuerda que no hay área en las que Dios no esté presente actuando en la vida humana. Ahora, si Dios es el creador de todas las cosas, ¿cuál debe ser nuestra postura? Y nuestra postura debe estar dirigida en dos áreas muy importantes y que gobiernan toda nuestra existencia. Lo primero es la adoración. La pregunta no es ¿por qué debo adorar a Dios? La pregunta es ¿cómo no adorar a Dios? Porque el mismísimo hecho de que Dios sea el creador, sustentador, dueño y señor de todo, demanda de todos adoración. Porque ¿qué es adoración? Adoración es reconocer esto, que Dios es el dueño de todo, es mi hacedor, es mi creador,
Eso es lo que Pablo hace en Romanos 1 cuando dice que todos los seres humanos están inexcusables. ¿Por qué? Porque han visto que hay un creador, hay un Dios por detrás de todo y han rehusado adorarle a Él. Eso es adoración. Es reconocer que Él nos creó con un propósito y someterse a ese propósito. Eso es adoración. No es meramente cantar una alabanza en el culto, también, pero es más que eso. Es el reconocimiento de que Él gobierna todo y es el reconocimiento de que yo me rindo hacia ese gobierno. Adoración es someterse al dominio del Creador y satisfacerse a sí mismo, encontrar su propósito ahí, porque su propósito está ahí. Y es tan interesante porque C.S. Lewis va a decir que si nosotros fuimos creados con un vacío en el corazón que ninguna otra cosa en ese mundo pueda llenar, es porque netamente nosotros hemos sido creados para algo que está afuera de este mundo, de esas cosas materiales. Y eso es Dios. Lo único que te puede traer realización en la vida es una vida en completa adoración a Dios. Y uno se pregunta, ¿por qué debo yo levantarme temprano en un domingo? Tan hermoso como es, donde podía estar en la playa, podía estar en la cama y venir a adorar a Dios. Eso no puede ser solo porque yo necesito, como si fuera una necesidad pragmática, como si fuera un ejercicio terapéutico. Y nosotros tenemos que terminar con esa idea de que la iglesia es netamente un ejercicio terapéutico, como un ejercicio para desahogar el alma, para que yo me sienta bien, me sienta mejor. Porque puede hacer eso, pero puede ser que no te haga sentir mejor. Aunque te transforme y trabaje en tu ser para que sea como Dios quiera, puede que no sea terapéutico en los términos de la cultura popular. Pero no es por eso. Yo tengo el deber de adorar a Dios, el deber de adorar a Dios en comunidad, porque ese es un deber ontológico, es un deber de mi ser, es un deber fundamental. Solamente por el hecho de que yo exista, yo existo con este deber. Es un deber irrenunciable, es un deber y es un privilegio de venir y adorar a Dios, porque yo fui creado, inventado, yo existo para eso. Y toda mi vida debe girar alrededor de eso. Y a partir de ahí construir todo lo demás. A partir de esa adoración a Dios, construir familia, construir sociedad, construir una vida con un ambiente más amplio, un espectro más amplio de personas. Nosotros debemos adorar a Dios porque Dios es único. Falta entender a nuestro corazón eso. Porque tenemos un montón de dioses chicos ahí luchando. Y para que haya esa lucha, nosotros tenemos que disminuir a Dios, bajar perfil a la grandeza de Dios. Porque si nosotros somos honestos en ver a la grandeza de Dios tal como ella es, no nos quedaría otra reacción delante de Dios que asombro, temor, adoración, pasión, entrega. La razón por la que la gente se dejaba morir en las hogueras, la gente se dejaba morir ahí bajo el dominio del Imperio Romano, en los grandes conciertos ahí. ¿Por qué la gente hacía eso? El asombro de Dios, de la gloria de Dios, del poder de Dios era tan magnánimo en su cabeza que nada les podría quitar eso de ellos. Dios era tan grande que ellos podían perder todo, incluso la propia vida. Y estaban conscientes de que no habían perdido nada, porque sabían quién era Dios. Pero nosotros reducimos a Dios a un coach de nuestra vida personal, que nos ayuda cuando necesitamos, que nos hace sentir bien. Y que si nosotros cumplimos con ciertas reglas morales, seguiremos siendo buenas personas. Rogando que al morir, podemos decir, Señor, si fui una buena persona, si iba a la iglesia, si traté a todos bien. No es así que funciona, ¿no? No es así que funciona. Para decir a mi corazón, y eso es porque adoramos, para decir a mi corazón que yo no me creé solo. Yo no soy el dueño de mi corazón, yo no soy el dueño de mi propósito, yo no determino el significado de mi existencia. Es Dios quien define quién soy. Eso es adorar. Es venir acá y decir, Señor, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo?
y encontrar en esta pregunta la respuesta que Jesús nos da. Tú eres hijo, porque fuiste adoptado por la sangre de Jesús. Pero también, si Dios es el creador de todas las cosas, una otra reacción necesaria es la proclamación. Yo tengo que decir al mundo, porque eso no es un tema de interés privado, de foro íntimo, subjetivo, de que cree quien quiere. No, eso es un tema esencial de la existencia humana. A partir de ese fundamento se construye toda la realidad. Y lo que vemos es que toda la realidad está construida a base de una falacia. La falacia de que Dios no es el centro. Y por lo tanto todo se está desmoronando. Por eso el mundo está en crisis. Por eso tenemos que tener familias de acogida, por eso tenemos que tener ahí grandes aviones para apagar incendios que nosotros mismos inventamos. De los árboles que nosotros hemos quemado para nuestro propio consumo. El mundo está en crisis. Y el mundo está en crisis porque el mundo se está construyendo bajo la falacia de que Dios no gobierna. Pero nosotros sabemos de que por más que el mundo crea en eso, que todos crean en eso, Dios sigue gobernando. Y nosotros estamos aquí con el deber, y por eso el culto es público, para decir al mundo, oye, ustedes están viviendo mal, ustedes se están levantando contra el Creador, arrepiéntanse, porque ustedes están destruyendo sus vidas y las vidas de todos los demás. Y ustedes están atrayendo más y más la ira y el juicio del Creador. La vida no funciona así, el mundo no funciona así. Eso es lo que la iglesia debe ser. Por eso Jesús dijo que la iglesia es la luz del mundo, para iluminar a los que están en tinieblas, en oscuridad. ¿Qué luz es esa? Esta luz. Por eso es que para el mundo no es solamente para un segmento de la sociedad, para aquellos que son más espiritualizados y que les gusta estar así como en comunidad y compartir. No, eso no es ser iglesia. Ser iglesia es tener el valor de decir al mundo, oye, ustedes están actuando mal. Eso no es cómo se vive. Dios ha dicho cómo se vive y lo ha revelado todo en la persona de Jesús. Arrepiéntanse. Si Dios es el creador, tal como la Biblia dice, el mundo está en serios problemas. Por eso debemos ser iglesia, para adorar al Creador en ese mundo en llamas, y para llamar a ese mundo a adorar al Creador. Ninguna misión, ninguna tarea, ningún llamado para ti es más noble que eso, porque ese es el llamado creacional de tu existencia. Es por eso que Dios te dio la salud que dio. Y uno va a decir, la salud que Dios me dio es más o menos, porque por eso que Dios te dio los dones que te dio. Por eso que Dios te dio la inteligencia que te dio. Y por eso que estás aquí. Porque Dios construyó ese momento, ese minuto en la eternidad, para decir a ti que tú fuiste creado por Él, para Él. Y Él te dio este propósito de decir a las personas que no están entendiendo cómo el mundo funciona. El mundo funciona así. Ninguna misión es más esencial para el ser humano. Eso es ser iglesia.